Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, área aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Expresión decimal de una fracción. Nuestros propósitos en la presente sesión es expresar fracciones como números decimales. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el numerador entre el denominador de la fracción. Y con ello obtendremos números decimales de dos tipos, decimales exactos y decimales inexactos. Si son decimales inexactos, podrán ser decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos. Asimismo, ¿qué tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer qué clase de fracción da origen a estos decimales, llámese exactos, periódicos puros o periódicos mixtos. Y finalmente, debemos conocer la relación que existe entre los números decimales y su fracción generatriz. Esto es sumamente importante, tema interesantísimo en el estudio a lo largo del nivel. Entonces, empecemos. Dice, expresión decimal de una fracción. Fracción ordinaria y fracción decimal. ¿Qué es una fracción decimal? Una fracción es decimal cuando su denominador es una potencia de 10. Vale decir, como ejemplos, un décimo, 2 centésimos, 9 milésimos. Como ven, el denominador es una potencia de base 10. El primero es 10 a la 1, el segundo 10 al cuadrado, el tercero 10 al cubo. Entonces, cuando la fracción tenga como denominador unidad seguida de ceros, se conoce como la fracción decimal. Una fracción ordinaria. Es ordinaria cuando su denominador no es potencia de base 10. Ejemplos, tenemos un quinto, 2 tercios, 9 onceavos. Como verás, los denominadores, ninguno es potencia de base 10. Por eso se dice fracción ordinaria. Entonces, en dos palabras, fracción decimal, denominador, potencia de base 10. Fracción ordinaria, denominador, no es potencia de base 10. Número decimal. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal va a ser la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal. Se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Ese es parte de nuestro objetivo de estudio. Ejemplos. Un quinto significa dividir 1 entre 5 y resultado tenemos 0,2, o sea, 2 décimos. 2 entre 3 significa 0,6666. Este va a tener un cociente indefinido, entonces el 6 se repite en forma periódica. Este va a ser un decimal periódico puro. Y tenemos 7 quinceavos igual a 0,4666. Otra vez se repite el periodo 6. Este es un decimal periódico mixto. Te anticipo. Si una fracción presenta como denominador múltiplos de 2 o de 5, el decimal es exacto. Si el denominador no es múltiplo ni de 2 ni de 5, el decimal es periódico puro. Si el denominador es múltiplo de 2, de 5 y de otro, entonces el decimal es periódico mixto. Una regla muy bonita para poder conocer y saber al dividir qué tipo de decimal me va a dar. Partes. Las partes de un número decimal. Tenemos el número decimal. 7.259 enteros, 2.917 10 milésimos. 7.259 es la parte entera, lo que está básicamente respecto a la coma hacia la izquierda. La coma se conoce como la coma decimal y lo que está a la derecha de la coma decimal viene a ser la parte decimal. A la parte entera también se le conoce como característica, a la parte decimal como la mantisa. Eso ya a medida que van avanzando de grado, van a conocer a mayor detalle. Clasificación de los números decimales. Ya les había anticipado, los números decimales se van a clasificar en dos grupos. Los decimales exactos, estos, aquí está ya aclarando. Una fracción a sobre b dará origen a un decimal exacto cuando el denominador es múltiplo de 2 y o 5. Puede ser 2, puede ser 5 o los dos. Entonces, ejemplo, mira, un cuarto es múltiplo de 2, ¿sí o no? Igual 0,25 es un decimal exacto. 7,25avos. 25 es múltiplo de 5, 5 al cuadrado.
y esa división me da 0.28 centésimos, que viene a ser un decimal exacto. Decimales exactos entonces, denominadores múltiplos de 2 o de 5 o de ambos va a ser, ¿ya? Vamos con los decimales inexactos. Número decimal inexacto, en este caso les he anticipado, van a ser de dos tipos. Tienes el decimal periódico puro y luego vamos a ver el decimal periódico mixto. Para el decimal periódico puro, la fracción a sobre b dará origen a un decimal periódico puro cuando el denominador no sea múltiplo de 2 y o 5. O sea, tiene que ser múltiplo de cualquier otro número. Por ejemplo, 2 tercios es igual a 0,666. Se simboliza el 6, el periodo que se repite con un sombrerito arriba. Eso significa que es un decimal periódico puro. 5 onceavos. 11 no es múltiplo ni de 2 ni de 5, sino solamente de 11 en este caso. El resultado 0,45, 45, 45 y el 45, como se repite, lo observamos con un sombrerito. Es un decimal periódico puro. Veamos ahora el segundo. Decimal periódico mixto. Una fracción a en b dará origen a un decimal periódico mixto cuando el denominador sea múltiplo de 2 y o 5 y otros. O sea, tiene que haber otros más. Si solamente 2 y 5 va a ser exacto. Para que sea mixto, tiene que haber otro. Ejemplo, 5 sextos. 6 es múltiplo de 2 y de 3. ¿Se dan cuenta? Resultado 0,8333. El decimal sería 0,83 y 3 con sombrerito, porque el 3 es el que se repite. El 8 no. Entonces, en un decimal periódico mixto, hay una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Otro ejemplo, 17,45 avos. Es igual a 0,3777. Simbolizamos 0,3 y el 7 con sombrerito. Repito, la parte que no se repite es 3 y la parte que se repite es 7. Entonces, miren el denominador, es múltiplo de 5 y de 9. Aquí era de 2 y de 3. Eso dice, ¿no? Debe ser múltiplo de 2 y o 5, además de otro numerito más. Esos son entonces los tipos de números decimales. Ahora vamos a ver. También les había dicho, en los objetivos tenemos que conocer la relación que existe entre un número decimal y su fracción generatriz. ¿Y qué es la fracción generatriz? La fracción generatriz es la fracción que da origen al tipo de decimal, ya llámese exacto o inexacto. Dice, es la fracción que genera un número decimal. Clases. Generatriz de un número decimal exacto. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un decimal exacto? ¿Cómo lo convierto a fracción? Se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Veamos ejemplo, mira, el 0.24. Pongo arriba 24 y en el denominador unidad seguida en este caso de 2 ceros. ¿Por qué? Porque la parte decimal tiene dos cifras, 2 ceros. Simplificando, 625 avos. Vamos a la siguiente clase. Generatriz de un decimal periódico puro. ¿Qué hacemos cuando el decimal es periódico puro? Vamos a ver, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite en el denominador. Se pone tantos 9 como cifras tenga el periodo. Ejemplo, 2,4545. Se simboliza como 2,45 con sombrero. Entonces escribimos el numerador todo el número. Restamos el que no se repite, en este caso 2. Y dividimos un 9 por cada cifra del periodo. Aquí el periodo tiene dos cifras, 2 nueves. Realizando operaciones 243 sobre el 99, simplificando 27 onceavos. Vamos a la tercera clase. Generatriz de un número decimal periódico mixto. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Similar a los anteriores. Se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite. Y en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte periódica. Vamos a ver. Ejemplo, 0, sería 24, 80, 80, 80. Simbolizamos así, 0,2480. El numerado que pongo, todo el numerito sin la coma. Entonces sería 2480 menos lo que no se repite, que es 24. ¿Entre cuánto? ¿Cuántos 9 voy a poner? Aquí hay dos cifras, 2 9. La parte no periódica, ¿cuántas cifras tiene? 2. También 2 ceros. Es así como se trabaja y bastante fácil. Realización de operaciones. 2456 entre 9.900. Simplificando, 614 sobre 2.475 avos. Es esa la que debemos conocer. Recuerda entonces, el propósito fundamental de esta sesión era básicamente
expresar las fracciones como números decimales. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido el numerador entre el denominador. ¿Y qué nos ha originado? Dos tipos decimales: decimales exactos y decimales inexactos. ¿Quiénes son los inexactos? Los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Y también el objetivo fundamental es conocer la relación que existe entre el número decimal y su fracción generatriz. Hemos visto la fracción generatriz para los tres casos: para decimal exacto, periódico puro y periódico mixto. A continuación, con ese conocimiento previo pasamos a la parte práctica, a resolver ejercicios y problemas respecto a este capítulo, para lo cual yo te invito a que tú observes con detenimiento y detalle todo lo que vamos a desarrollar, que te va a servir como modelo para que tú resuelvas los ejercicios prescritos en la ficha. Entonces, mucha concentración y vamos entonces a la parte práctica.